Señor. Dios le bendiga, mi hermano. Bienvenido a la casa del Señor. Aleluya, qué lindo. Mire, gracias Jesús. El Señor es bueno, amén. Vamos a la carta de los Romanos, que hoy será nuestra carta. Gloria a Dios, no para los romanos solamente. Gloria a Dios. Yo anoté una frase aquí el día que yo se lo compartí y lo anoté en mi Biblia, en el comienzo del libro de Romanos. Hoy nos vamos a ir al capítulo 7, pero quiero que lo volvamos a recordar. Tal vez usted, haciendo memoria, recordará que citamos una frase de un siervo de Dios que hoy ya está con el Señor. Amén. Y él decía, conocer este libro es conocer el cristianismo. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué lindo es poder... Yo cada vez que me acerco al libro de Romanos, en esta mi Biblia, y leo esta frase, gloria a Dios, me meto en este libro con esa expectativa, ¿no? El que conocer el libro de Romanos es conocer el cristianismo. Y a medida que lo vamos recorriendo, nos vamos dando cuenta que hay mucha riqueza dentro de este libro. Gloria al Señor. Dentro de esa riqueza yo quisiera que nos detuviéramos en el capítulo 7, versículo, gloria a Dios, versículo 5. Mire, ¿quién escribió Romanos? El apóstol Pablo. Mire, gloria a Dios. Ahora, vamos a ver qué escribió Pablo aquí y por qué lo escribió. Y qué nos quiso transmitir a los romanos primeramente y también a nosotros. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Veamos el versículo 6 en el Nueva Traducción Viviente. Nico, por favor, mire. Veamos aquí algo que es muy interesante. Ahora fuimos libertados de la ley, porque morimos a ella, y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, ¿ven?, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo. Mire qué clarito que está aquí. Mediante uno nuevo, gloria a Dios, un modo nuevo, que tiene que ver con ¿qué? El de vivir en el Espíritu. Ahora, cuando nosotros hablamos de vivir en el Espíritu, yo no sé, veo que uno le pone imagen a todo, ¿no? Cuando uno piensa en algo o pronuncia algunas palabras o escucha las palabras, nosotros le vamos poniendo imágenes. Yo no sé qué imagen usted le pondrá, pero es necesario que podamos entender, ¿no? Y tal vez vayamos entendiendo poco a poco. Tampoco es cuestión de decir, bueno, agarré la Biblia, la abrí y ya entendí. Yo creo que la revelación del Espíritu Santo debe ir trabajando en nuestra vida, ¿no? Aquí el apóstol Pablo, ahora vamos a leer algunos versículos más y vamos a poder ver que él mismo, el perito arquitecto de la iglesia, ni más ni menos, tenía algunas controversias por allí. Había cosas que tal vez no entendía, no le cerraba, ¿verdad? Y eso nos muestra la humanidad del apóstol Pablo. Por otro lado, vemos que el apóstol Pablo, a medida que recorremos sus cartas, es como que él expone un evangelio arrollador, ¿no? Es como, yo pienso que debe tener que ver con el carácter y como en la forma en que fue formado, ¿verdad? Él hablaba del atleta, hablaba, ¿no?, del sembrador, hablaba de tres categorías. El sembrador, hablaba del atleta y hablaba de qué más, del soldado. Y él era un soldado, ¿verdad? Y tenía instrucción militar. Y creo que de alguna manera también esto obedece en la forma que él exponía el Evangelio. Ahora, lo interesante aquí en este capítulo 7, también en el 8, es que de alguna manera él muestra, ¿no?, algo que ocurría en su interior, que bien puede pasar también en nuestra vida, también nos puede ocurrir a nosotros. Amén. Acompáñeme.
Lo primero que vemos aquí en el capítulo 7 es que hay un nuevo modo. Amén. Hay un nuevo modo. Hablamos de justamente lo que decía la Reina Valera, un nuevo régimen, gloria a Dios. Fíjese que el vocabulario que él utilizaba tenía mucho que ver también con la milicia, ¿no? Con el gobierno. Pero lo importante es que él está hablando aquí y apunta a poder experimentar y poco a poco vivir en el Espíritu. Ponemos de vuelta el versículo 6 en Nueva Traducción Viviente. Gloria a Dios. Mire. Antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley y mediante uno nuevo, que es el vivir en el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que no ahorrar en esfuerzos justamente para poder ir comprendiendo, ir asimilando lo que significa esto de vivir en el Espíritu. Porque si le ponemos imágenes, no sé, que se vivir en el Espíritu no es andar caminando por las nubes, ni pensar que uno es un querubín, un serafín, y que y está en las alturas todo el día y le salen alas. No. Aquí hay algo muy importante. Es un nuevo modo, está hablando de qué, de la ley, de la palabra, ¿verdad? Antes se extendió la ley trataba de cumplirse al pie de la letra lo que decía, y no se podía, gloria a Dios. Entonces el Señor en su amor y en su misericordia nos regala este tiempo de gracia precioso, en donde nos da la oportunidad de poder transcurrir nuestros días y vivir la palabra, pero en el Espíritu. Ahora, vivir en el Espíritu no significa que no pasen cosas que uno las padece en la carne. ¿Amén? O sea, necesitamos lograr un equilibrio, ¿verdad? Porque vivir en el Espíritu no significa ser un creyente súper, ser el mejor de todos, el que nunca sufre, que nunca le pasa nada. No, de ninguna manera. Yo creo que a lo mejor es todo lo contrario. Porque aquel que se esfuerza para meterse en el río del Espíritu, si se queda quieto se hunde. Amén. O sea, va a tener que batallar. Para poder nadar en el río del Espíritu va a tener que esforzarse. Ese esfuerzo viene acompañado con las fuerzas de Dios, pero también utiliza las nuestras. Entonces, hay momentos de flaqueza, hay momentos de debilidad, en donde necesitamos echar mano al Espíritu de Dios para que nos ayude y que podamos emprender ese nado por el Espíritu del Señor. Mire, vamos a ver un poquito el apóstol Pablo. Mire lo que decía. Gloria a Dios. A ver, vamos a avanzar un poquito, yo no quiero hacer esto demasiado largo, gloria a Dios. Versículo 14 del capítulo 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, había ahí una cosa rara le estaba pasando en el corazoncito a Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos al versículo 15 en adelante en Nueva Traducción Viviente. A ver si nos ayuda un poquito esta traducción. Realmente no me entiendo. Me quedo más tranquilo, dijo uno. El apóstol Pablo no se entendía, ¿qué nos queda para nosotros? No. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Opa, gloria a Dios. En cambio, hago lo que odio. Ay. Pero, si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que es buena. ¿Eh? Ahora mire, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Qué problema, ¿no? Gloria al Señor. ¿Nunca le pasó algo así? ¿O me pasó a mí el apóstol Pablo nomás? Mire. Entonces, fíjense, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal,
sino el pecado que vive en mí. Ahora, fíjense, está hablando de la naturaleza vieja del hombre, obviamente, ¿verdad? Entonces, esto significa que esa naturaleza no desaparece en un 100%. En nuestro peregrinaje sobre esta tierra es como que nos va acompañando. ¿Amén? Pero lo que pretende hacer es conducir nuestra vida. No ir en el de copiloto, sino que quiere conducir nuestra vida. Y es ahí donde nosotros debemos esforzarnos reconociendo esto primero. Reconociendo esto primero. Porque fíjense, ¿cuántos hermanos de repente dicen, bueno, yo esto no lo logro, no puedo, ¿qué va a hacer? Y se quedan ahí. ¿Amén? Nosotros tenemos que reconocer esta lucha interna que hay en nuestro corazón entre esa vieja naturaleza y la nueva, porque hemos nacido nuevamente. Entonces, pero nos va a acompañar esa vieja naturaleza, que debe mantenerse, ¿no?, allí en su lugar. No debe gobernar como lo hacía antes. Entonces, ahora, mire, ¿por dónde andamos? Versículo 21. Gloria a Dios. Mire. Aleluya. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Veamos en esta traducción que estamos revisando hoy. Mire, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Ahí podemos estar así nosotros, amamos la palabra del Señor, es la palabra de Dios, sale de su corazón, la amamos. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¿Quién habla? Pablo. O sea, esto nos muestra que esto va a ser una constante en nuestra vida. Pero hay que vencerla, porque se puede vencer. Ahora mire, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Opa, gloria al Señor. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora mire, así que ya ven, en mi mente, de verdad, yo quiero obedecer la palabra, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Gloria a Dios. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que comprender algo. Cuando nosotros hablamos de un proceso de evolución, cuando hablamos de un proceso de perfeccionamiento, no estamos hablando de otra cosa que ir superando poco a poco esto que es una lucha en nuestro interior. ¿Cuándo entienden esto? No es que nosotros queremos superarnos como creyentes y porque somos Ebenezer vamos a ser mejores que los otros que son de aquí, de allá y de no sé cuánto. No se trata de eso. Se trata de que hay una lucha que no podemos desconocer en nuestro interior. Y esa lucha, alguno de esos dos poderes va a querer prevalecer. Entonces, lo que tenemos que saber es que la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. A ver, ¿no?, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Qué decisión vamos a tomar? Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo, en este momento, aparentemente es como que hay una controversia en su interior, en su corazoncito, y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, frente a un momento así, bien podríamos decir, bueno, esto se me escapa, yo no puedo, y bajamos los brazos, ¿verdad? No es aconsejable, obviamente, porque la salida está en nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos llegar a pasar por allí, porque, mire, cuando el agua está hasta los tobillos, bueno, camina, chapotea un poquito, pero camina, ¿verdad? Cuando ya está hasta la rodilla, ya hay que, ¿no?, hay que esforzarse un poquitito, ¿verdad? Y viene la ola y te quita un poquito el aire del frío y seguís caminando.
Pero cuando ya hay que sumergirse en el río del Espíritu, acá ya se requiere un esfuerzo. Y el esfuerzo es de todo el cuerpo. Porque uno no nada con la cabeza sola. Amén. Y si patalea pero no la sea, no, tampoco funciona. Entonces, todo el cuerpo coordinado tiene que batallar en medio de ese río. Ahora, lo importante es poder comprender que hay ayuda en ese río. Está la ayuda del Espíritu mayor que todos los espíritus. Ahora, esa ayuda, ¿cuándo llega? Cuando uno se zambulló. Amén. O sea, el Espíritu Santo no viene a firmar un contrato, aunque se comprometió a través de la palabra, pero digamos que no firma un contrato con nosotros y nos deja tranquilo de que metete tranquilo que en el río yo te voy a ayudar. Nos los ha dicho nada más. Y está a nosotros creerle. Mire cómo avanza esta historia con el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Versículo 25, ¿verdad? Viviendo en el Espíritu ahora. Aquí es el título de la Reina Valera, en el capítulo 8. Ahora pues, fíjese, tengamos en cuenta que esto lo escribe después de que andaba con toda esta controversia y todas estas cuestiones que medio lo descolocaban. Ahora pues, ¿qué vendría a ser? O sea, ahora pues, tengamos en cuenta lo que venía diciendo. Lo que venía diciendo, muchos lo dicen, otros lo piensan y se quedan ahí. Pero él dijo, ahora pues, es como que dijo, bueno, a ver, vamos a ver. Está todo mal, fenómeno, hay de naturaleza, hay un problema, hago lo que no quiero, pero ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Vamos a empezar por acá. Eso lo reafirmó él en su corazón. Dijo, estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Ahora lo interesante es por qué dijo eso. Ahora lo vamos a ver. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Ahora mire. Fíjense, si nosotros hacemos oído a lo que dice esta palabra, vamos a darnos cuenta lo maravilloso que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. Dice que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son espíritu y son vida. La ley, la palabra, el Espíritu y vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso que nosotros tenemos que hacer mucho oído a las palabras de Jesús en nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora mire, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ahora mire, fíjense, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, cuando tomamos una versión como esta, busca el versículo 4, a ver, ponemos nueva traducción viviente si andamos por ahí. Cuando nosotros en la palabra vemos esto, gloria a Dios, andar en la carne, uno automáticamente se imagina cosas pecaminosas, tinieblas, qué sé yo, ¿no? Pecados morbosos, gloria a Dios. Y no necesariamente es eso. Ahora mire, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Entonces, cuando hablamos de carne, ¿de qué estamos hablando acá? De seguir los designios, los pensamientos, las decisiones de esa vieja naturaleza que va a querer intervenir. Va a querer intervenir de algún modo. Entonces, es una decisión el vivir en el Espíritu para empezar a dar el primer paso para vivir. La decisión hay que tomarla. La decisión de ya no seguir con la dirección, con los pensamientos, con los consejos que la naturaleza vieja y pecaminosa nos da. Amén.
Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. Ahora mire, acompáñeme aquí, gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a ver el 15 y el 16 en Nueva Traducción Viviente. Miren, hermano. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Esto es bien interesante, ¿eh? Esto es bien interesante. Mire, porque fíjense que aquí habla de miedo, esclavizarnos al miedo, porque es el obrar del enemigo. El enemigo, si logra esclavizarnos al miedo, uno se siente desamparado, se paraliza, ¿verdad? Y no sabe muchas veces cuál es la decisión correcta a tomar, cuál es el camino a seguir. Ahora, cuando hay certeza en nuestros corazones, certeza, convicción, fe, ¿no? Cuando hay fe, cuando hay certeza, cuando hay convicción de que nos han adoptado y tenemos padre, la cosa cambia. Porque si estamos con papá, ya no hay por qué tener miedo. ¿Cómo están entendiendo esto? Entonces, mire, gloria a Dios. Sigamos un instante más, que yo lo quiero llevar por aquí, a ver, gloria a Dios. Y si hijos, también herederos, dice el versículo 17. El versículo 16 dice confirmar que somos hijos, creo que es la Nueva Traducción Viviente. Ahora mire, gloria a Dios. Versículo 18. Buscan esa versión, así no hacemos tanto lío. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¡Wow, hermano! La otra versión dice la manifestación de los hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, fíjense que este versículo lo podemos extraer y tomarlo evangelísticamente, como normalmente se toma, hablando de la manifestación de los hijos de Dios, aquellos hijos de Dios que se levantan a predicar la palabra, que van a buscar al perdido, y esa es la manifestación del poder de Dios cuando se predica la palabra, cuando se hacen señales y demás. Pero aquí lo que está hablando es algo más profundo, porque habla del día futuro. Para extraer este versículo, como bien se hace, no estoy diciendo que esté mal, como bien se hace, y utilizarlo evangelísticamente en este tiempo, no estamos viendo el día futuro. Ahora, en el día futuro en que Dios revelará, Dios mostrará quiénes son verdaderamente sus hijos. Entonces, ahí está hablando de cuando viene a buscar a los suyos. Y esa es la manifestación que el mundo está esperando. ¿Amén? Ahora, obviamente, que no lo publica a viva voz, pero lo está esperando, porque sabe que va a ocurrir. Ahora mire, gloria a Dios. Fíjense, si nosotros nos pegamos un saltito, gloria a Dios, al versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, esta palabra es una garantía para nosotros, de que si tenemos que esperar algo en nuestra vida, podemos hacerlo confiadamente. Pero mire, veamos lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Detengámonos acá. Versículo 33. Saque esta palabra, acusará. Versículo 34. Saque esta palabra, condenará. Versículo 35, separará. ¿Usted recuerda cuando hablamos del ataque de 3 de parte del enemigo? Acusa, condena, separa. Entonces, ¿de qué manera va a obrar esa vieja naturaleza que quién la gobierna? El enemigo de nuestra alma, con esos viejos pensamientos, con esas viejas costumbres, con esos viejos hábitos. Fíjense que lo primero que va a hacer es acusar. Por eso Pablo estaba viviendo, ¿no?, esa controversia de alguna manera. Esos pensamientos, estaba pensando en voz alta, todo lo que vivía, lo que observaba, la distinta ley, la ley del pecado, la ley de la libertad. Hago lo que no quiero, ¿verdad? Obviamente que no lo quería hacer, pero lo terminaba haciendo. Entonces allí se sacó a luz lo que realmente pasa en nuestro interior. Ahora mire, el poder avanzar nosotros y teniendo victoria en nuestro propio corazón frente a esa vieja naturaleza, la Biblia lo llama vivir en el Espíritu. Amén. O sea, no es ninguna, que no tenemos que andar con una sábana como el fantasma Gasparín, ni tenemos que caminar entre las nubes, ni tenemos que poner una túnica hasta el suelo y parecer que somos, no. No tenemos que ser los super creyentes, ni que, no, de ninguna manera. El vivir en el Espíritu es la victoria que Dios tiene para nosotros, ¿eh? No es que nos tenemos que arreglar solitos nosotros. La victoria frente a la vieja naturaleza. Si usted se pone a meditar un instante, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios llega a nuestro corazón y nos abre un camino. Y ese camino es hacia la victoria. Pero ¿por qué no alcanzamos muchas veces esa victoria? ¿Por qué no podemos lograrlo? Porque los pensamientos de la vieja naturaleza nos llevan por otro camino. Es como estar en una bifurcación de caminos. Hay un camino correcto y hay un camino que uno conoce. Entonces, fíjese, si usted va por la ruta, ¿no? Llega ahí y una bifurcación. ¿Qué hago? Y vamos por acá. ¿Y si allá no hay estación de servicio? ¿Y si está rota la calle y no la conozco? Por acá, vamos por acá, mejor que acá conocemos. A lo mejor si me pasa algo, ¿no?, tengo un teléfono a mano, alguien me va a ayudar. Y tomamos el camino que conocemos. Y el Señor nos está esperando del otro lado, diciendo, atrévete a ir por este camino. Que si bien es un camino desconocido para nosotros tenemos que sobreponernos a todos esos pensamientos de nuestra vieja naturaleza y confiar en Él. Porque si confiamos en Él, vamos a estar seguros, porque Él es nuestro Padre. Y quien va con papá está seguro. ¿Cómo están entendiendo esto? Entonces, el vivir en el Espíritu, cosa que a veces nos hacemos un rollo tremendo y decimos, ¿cómo voy a lograr esto? Yo no sé, me falta mucho. 50 años creyente tenemos, pero nos falta mucho. Porque pensamos, o sea, nuestro cerebro, ¿qué nos dice? Y tenemos que seguir avanzando en el Señor. ¿Cuánto hace que estoy en Cristo? Y 50. Y los 55 ya está mejor. Entonces, seguimos avanzando. Ya lo voy a lograr. Cuando me sepa de memoria todos los libros, cuando me sepa de memoria los versículos, no funciona así. Eso es nuestro viejo pensamiento. Entonces, el Señor desea que todos nosotros, por eso lo dice la Biblia, desea que nosotros confiemos en Él. O sea, a grandes rasgos y resumiendo y parafraseando muchas de las palabras que Él nos entrega, Él está esperando que confiemos en Él. Y que le creamos. ¿Hallaré fe yo en la tierra? ¿Qué está diciendo? ¿Me van a creer a mí? Claro que sí. Entonces, es muy importante. Hace unos pocos días veíamos una palabra, creo que no me acuerdo qué versión era, en donde decía, me obedeces solamente un poco. ¿Recuerdan ese versículo? Creo que vos lo repetiste en el programa, me parece. Entonces, fíjense, ¿qué significa eso? Significa que al Señor nosotros le obedecemos. Obedecerle, ¿qué vendría a ser? Cuando nos dice, ven, como le dijo a Pedro, ven, atrévete a caminar en el Espíritu.
En el Espíritu. ¿Y cómo es en el Espíritu? Confiando en Él, creyendo en Él, despojándonos de todos los pensamientos racionales nuestros que nos frenan, que nos estancan, que no nos dejan avanzar. Entonces, mire, cuando el Señor nos dice, me obedeces, es lo que le dijo a una de las 7 iglesias. Me dice, cuando le dijo, me obedeces tan solo un poco, tengo algo contra ti. ¿Qué le está diciendo? Que me obedeces a medias. Yo te digo, ven, y por ahí arrancás, pero parece un cochecito a fricción, ¿viste? Y no lo soltamos nunca, ¿no? Le damos cuerda, pero no lo soltamos. Entonces, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. O sea, fíjense, de repente nosotros podemos tener esta actitud frente a esto. Y hasta nos podemos enojar. Decimos, Señor, si yo te amo. Señor, si yo te sigo. Señor, si yo me congrego. Señor, si yo te ofrendo, yo te diezmo. Yo estoy acá, estoy con mis hermanos. Te alabamos, me esfuerzo. Y le podemos decir todo lo que le podemos decir, porque si me dice, me estás obedeciendo un poco. Pero, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? De atrevernos confiadamente. Una cosa es avanzar en el camino del Señor y en el Espíritu, y otra cosa es hacerlo confiadamente. ¿Quién avanza confiadamente? El que sabe que no le van a fallar, el que le tiene confianza. Entonces, y bueno, pero para eso uno va viendo la mano del Señor despacito, como va moviendo su mano. Es que hemos visto la mano de Dios. Eso es lo más tremendo. Porque yo creo que a lo mejor ninguno de nosotros podemos decir, yo nunca vi la mano de Dios. ¿Hay alguien aquí que puede decir eso? Ve que no se puede. O sea, no. En algún área de nuestra vida, en algún momento, y yo creo que varias veces, hemos visto la mano de Dios. Hemos visto su respaldo, hemos visto su apoyo, hemos sentido su amor, su comprensión. Entonces, ¿por qué no atreverse a más? Es porque hay algunas reservas. ¿Y dónde está la confrontación, el choque? Dentro nuestro, con esa vieja naturaleza, esa vieja manera de pensar que no nos deja vencer al desafío que tenemos por delante. Y que te hace no una cosa, un lawfare como está ahora de moda, ¿no? Te presenta el desafío como algo imposible de lograr. Y no es así. Vivir en el Espíritu, pero si apenas puedo vivir acá, en la carne, ¿cómo vivir en el Espíritu? Es mentira, porque vivir en el Espíritu es dejarse guiar por Él sin importar lo que vos escuchás acá adentro. Ahí. ¿Vieron los dibujitos? Tenemos el angelito acá y el diablito ahí, ¿no es cierto? Entonces están las dos voces. Ay, Señor amado. Mire, acompáñeme. ¿Por dónde andamos? ¿Quién acusará? Entonces primero te acusa en esos momentos. ¿Vos querés vivir en el Espíritu? Pero si vos sos un carnal, enseguida te enojas. Enseguida te pisan el callito y ya sacaste las uñas. Gloria a Dios. ¿Quién es el que condenará? Y te empieza a condenar para finalmente separarte. ¿Y separarte de dónde? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Gloria a Dios. ¿Tenemos otras versiones? A ver, vamos a poner. Mire. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sigue igual? Búscame otra. Gloria a Dios. A ver. ¿Quién podrá separarnos? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Gloria a Dios. Todos dicen lo mismo. Pero primero te acusa, te condena y te separa de este amor. Ahora fíjense. La Biblia nos dice a nosotros que el que abraza el perfecto amor de Dios, ¿eso qué pasa? Echa fuera todo temor. Entonces, cuando la vieja naturaleza del hombre está activa en nuestro interior y nos mete miedo,
Si nosotros hacemos oído y no nos abrazamos al perfecto amor de Cristo, ese miedo empieza a crecer, ese temor empieza a crecer. Y ese miedo no es al cuco, ese miedo es el temor de que Dios nos pueda fallar. Pero yo sé que Dios no falla, claro. Pero ¿estaré en la voluntad de Dios? Si no estoy en la voluntad de Dios, no es que falle, pero a lo mejor no responde. Y el miedo está ahí. ¿Cómo están entendiendo esto? Entonces es muy importante nuestro esfuerzo por no solamente quedarnos con el agua hasta las rodillas o hasta los tobillos, sino avanzar hasta llegar a nadar en ese río. Y en ese río, hermano, la confianza tiene que ser plena. Ahora, puede decir, bueno, pastor, se dice muy lindo, pero no sé cómo hacer para ponerlo en práctica. Gloria a Dios. Mire, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. No te vayas, que acá ya tenemos para cortar un montón de tela. Mire, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Tenés TLA? Veamos esta versión, por favor. Mire, gloria a Dios. Por causa tuya nos matan. Y por ti, dice, nos tratan siempre como ovejas para el matadero. ¿A quién le gusta esto? Sobre todo a nosotros, que somos de armas tomar ¿no? Y cocoritos ¿no? Y gatitos que sacamos la uña enseguida. ¿No? No nos gusta nada esto. No nos gusta nada. Oveja al matadero. ¿Cómo va la oveja al matadero? En la cabeza agacha. Gloria a Dios. ¿Y a quién le gusta agachar la cabeza? Nadie me dijo amén, mira. Gloria. Ahí está el problema. Ese es el problema nuestro. Ese es el problema nuestro. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos enseñó que esto no es correcto? Entonces ahí ya tenemos que empezar a revisar. ¿De dónde sacamos nosotros esa instrucción? ¿De dónde viene? ¿No? Y bueno, vamos a tener que tomar una decisión. Es muy importante esto. Ahora fíjense, mire, por eso que, mire, cuando en el camino del Señor, nuestro Señor Jesucristo dijo que debe haber disensiones muchas veces entre nosotros. ¿Qué significaría eso? ¿Cómo? Un desacuerdo, un roce, ¿no es cierto? Bueno, algún empujón, dijo uno, no, para tanto no. O sea, digamos que, ¿no? Algunos desacuerdos, ¿verdad? Es necesario. ¿Por qué razón? Para saber si estamos aprobados. Eso suena bárbaro, gloria a Dios. Amén. Pero yo le haría más a la criolla. Yo diría, es necesario que esos roces se den a ver si saltamos o no, hermano. A ver si agachamos la cabeza o no. A ver si todavía estamos vivos o no. Ay, gloria a Dios. Amén. Entonces, por eso nuestro Señor Jesús dijo que es necesario que haya esas disensiones. Si nosotros le damos rienda suelta a la vieja naturaleza, ni ahí. Pero si empezamos a vivir en el Espíritu, vamos a agachar la cabeza. Vamos a agachar la cabeza. Hermano, por favor, tenemos que... No, pero a mí no me pueden decir cualquier cosa, porque yo no lo voy a permitir. Amén, gloria al Señor. Hermano, a mí me gustaría grabar las tonterías que yo tengo que escuchar, hermano. Y tengo que ser paciente. Y mi naturaleza me hizo agarrar el bate ese, ¿no? Gloria a Dios. Pero, hermano, que sea paciente. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos que ser como oveja. ¿Qué nos tenemos que hacer los gallitos, decía mi abuelo? ¿Amén? Gloria a Dios. Mire, entonces es muy importante comprender esto. Mire, el Señor trabaja en nuestra vida y apunta a que nuestra vieja naturaleza muera. Gloria a Dios. Pero por cada día muero.
Gloria. Por causa tuya nos matan. ¿Cuántas veces nos tienen que matar? La lógica es un tiro y se terminó, ¿no? ¿Por qué? Por causa tuya nos matan. Porque te matan hoy, te matan mañana, te matan pasado. ¿Amén? Porque esta carrera, en este peregrinaje, la vieja naturaleza te acompaña todos los días, hasta el último momento, en donde si agradamos al Señor, vamos a levantar vuelo y la vamos a saludar de lejos. ¿Amén? Porque se va a quedar acá. Porque ese es su destino, pero no es el nuestro. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos esto, porque si no, el creyente se enchincha, el creyente se enoja, el creyente se pone mal. Había una canción cuando yo recién empecé a ir a la iglesia que decía: el cristiano no puede estar enojado. No sé si usted la escuchó alguna vez, ¿no? Medio en ritmo de salsa y una cosa así, como para que ¿no? nos entre, ¿no? y que lo aceptemos más fácil. El cristiano no puede estar enojado. ¿Y por qué? ¿No tengo derecho yo a estar enojado? No, ¿por qué tú vas a estar enojado? Si vos estás enojado, le estás dando de comer a la vieja naturaleza, que le gusta estar enojado. Entonces, es importante que nosotros ¿Cómo se rompe esto? Empezando a nadar en el río del Espíritu. A eso se le llama vivir en el Espíritu. Pero algunas otras cosas más tiene que haber. Claro que las hay, pero hoy no las vamos a poder sobrellevar todas juntas. Vamos a empezar por ahí. O sea, vamos a empezar por acá, porque si no, se nos va a complicar mucho. Vamos a cerrar esto. Gloria a Dios. Mire, hermano. Gracias, Jesús. ¿Por dónde andamos? Versículo 35. ¿Quién nos separará? Ese es el golpe, la estocada final, ¿no es cierto? Acusar, condenar, separar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué versión tenemos acá? ¿Ponemos otra? Mire. Sufrimiento, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, el miedo a la muerte. ¡Aleluya! Y acá apareció el miedo, que es finalmente el que te separa del perfecto amor. Si se le da de comer, si se lo alimenta. Entonces, fíjense, hermano, que usted sabe que Dios lo ama. ¿Por qué sabe que Dios lo ama? Sí, porque Dios me ama. O sea, ¿por qué sabe que Dios lo ama? Porque dio su vida por nosotros. Ahora, ese Dios maravilloso que entregó su vida hasta la última gota de sangre por nosotros, ¿después no va a fallar? Claro, pero fíjense, hasta la última gota de su sangre, ¿después no va a fallar? Y bueno, lo que pasa es que el problema que tengo ahora es medio complicado, porque más complicado que haber entregado hasta la última gota de su sangre, no puede haber. Entonces, mire, hermano, amar es una decisión también, y Él decidió amarnos, y lo hizo con todo su corazón. También deberíamos hacerlo nosotros, y ir generando con Él una relación de confianza. Porque si hay amor y el amor es genuino, tiene que haber confianza. Si hay desconfianza, el amor no es genuino, ¿cierto? Entonces, es muy importante que nosotros recordemos de cuántas nos sacó el Señor, de cuántas veces intervino justo a tiempo. ¿Por qué no lo va a hacer ahora? ¿O por qué no lo va a hacer en esa área que nosotros pensamos que es medio difícil que lo haga? Es porque nuestra vieja naturaleza nos está dando letra y nos está engañando, para que nosotros no podamos experimentar lo que Dios quiere que experimentemos, que es vivir en el Espíritu. Ay, Señor. Mire, gloria a Dios. Damos vuelta a la página y dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Búscame Nueva Traducción Viviente. Dale un aplauso al Señor. Mira. ¡Aleluya! Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni demonio, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ahora fíjense que esto lo está diciendo el mismo hombre que a versículos anterior no entendía lo que le pasaba. Pero llegó a la mejor de las conclusiones. ¿Amén? El problema está dentro. Ese problema no se va, hay que vencerlo. ¿Cómo se lo vence? Confiando con todo el corazón en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo quisiera que podamos hacer una oración en esta noche. Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada. El apóstol Pablo nos muestra, al igual que Elías, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, nos muestra su humanidad, que en muchas oportunidades iba generando esa controversia. Mire, gloria a Dios. Qué importante es que algo tan simple, o debería ser tan simple, tan sencillo, como confiar en el Señor. Y pastor, pero yo confié y no sé qué pasó. No sé qué ocurrió, yo en un momento creí, sin embargo no pasó nada. En un momento me atreví a creerle a su palabra, pero no pasó nada. Y fíjense qué importante es esto, ¿no? Porque nosotros siempre buscamos que algo ocurra a nuestro alrededor, cuando en realidad lo primero que tiene que ocurrir es dentro nuestro. Fíjense, para poder vencer con nuestra confianza en Dios a todo aquello que nos rodea, algo tiene que pasar dentro nuestro. Algo tiene que pasar dentro nuestro. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Yo tengo que entender lo que tiene que pasar. Hay una guerra dentro nuestro, entre la vieja naturaleza y la nueva. La vida en el Espíritu que el Señor quiere que nosotros llevemos. Una vida de confianza en Dios. Y que esa confianza, pero no nos quepa jamás la menor duda, el menor resquemor no puede existir en nuestra vida. De que Él es fiel. Él va a permanecer fiel, aunque tal vez a veces nosotros no permanezcamos fiel. Mira, hermano, yo creo con todo mi corazón que el Señor quiere que profundicemos en este año 2020 en la reconciliación. Pero debemos comenzar con Él. Porque tal vez en nuestra vida haya muchas cosas que necesitan reconciliación. Necesitamos arreglar cosas que estén mal. De seguro, en la vida de todos nosotros puede haber situaciones semejantes a esa. Pero hay que comenzar por el principio. Hay que comenzar por el principio. ¿Y quién es el principio? El Señor. Eso nos habla de nuestra relación con Él. Comenzar por el principio. ¿Y no será esta la noche que a lo mejor el Señor nos está diciendo, vamos a arreglar cuentas? Vamos a ver qué pasa con esto. Gloria a Dios. Y lo que pasa está dentro nuestro. Lo que pasa está dentro nuestro porque allí está la guerra. A veces está en nuestra mente, a veces está en nuestro corazón, a veces está en nuestra experiencia. La experiencia nos dicta que por acá no es, o así no se hace, o esto está mal. Y nos estamos basando en nuestros pensamientos, en nuestra experiencia, no en lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero debemos crecer en esa confianza en el Señor. Debemos crecer. Ahora hay situaciones que de repente para nuestro parecer no tendrían que existir, ni que tenemos que atravesar por ella. Mire, cuando uno pasa por, podemos decir, alguna prueba, cuando uno pasa por algún desafío,
Cuando uno pasa por momentos en donde muchas veces se pregunta a sí mismo, ¿por qué tengo que pasar por acá? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? Es que hay una respuesta para eso. Una respuesta que nosotros no tenemos tan en cuenta. Es como que es un signo de interrogación y la oración termina ahí con ese signo de interrogación y no aparece la respuesta. Pero hay respuesta. La respuesta es que vos y yo debemos confiar en el Señor. Pero yo confío, siempre confié en el Señor. Pero vamos más allá. Todos nosotros hemos confiado en el Señor. ¿En todo? No sé. Qué lindo ser sincero en eso, ¿no? Porque todos hemos confiado en Dios, pero no sé si en todo. Y el Señor a sus hijos va a trabajar con su vida de tal manera que esos hijos le demuestren que confían verdaderamente en Él. Y esa es la respuesta de por qué a veces este camino o esta otra dificultad o este otro inconveniente, vamos a llamarlo así. Pero qué lindo es poder elevarnos un instante. Empezar a elevarnos es salir de esa zona de pensamientos terrenales y lógicos que nos abrazan cada día para poder empezar a ver al Señor y decirle, Señor, yo quiero salir de esta zona. Es una zona tal vez hasta de comodidad para mí porque conozco lo que pasa a mi alrededor, entiendo lo que está pasando, pero debo confiar un poquito más. Debo dar un pasito más hacia ti. Yo creo, esa imagen no puede borrarse de mi cabecita en estos últimos días cuando el Señor le dijo a Pedro, ven. ¿Qué habrá pensado Pedro? ¿Qué habrá pensado sobre el agua? ¿Cómo voy a caminar sobre el agua? Pero evidentemente pudo hacerlo, quiere decir que pudo vencer en un primer momento esos pensamientos. Que luego volvieron a abrazarlo, es cierto, pero nos mostró la palabra de Dios, las Escrituras, que él avanzó sobre el agua. Eso significa que cuando el Señor dice, ven, es ahora, atrévete, créeme, confía en mí. Si nosotros damos ese primer paso, podemos avanzar hacia Él. Pero ¿qué pasa en nuestro interior que muchas veces no nos deja creer completamente o obedecer tan solo un poco? ¿Qué le parece si oramos, mi hermano? Nosotros necesitamos la ayuda del Señor.